Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera clase de lenguaje. Hoy día lo que vamos a ver son los problemas y consecuencias de acciones de los personajes. ¿Ya? Primero, antes que eso, vamos a recordar cuáles son las secuencias narrativas. Las secuencias narrativas tienen tres partes: inicio, desarrollo y desenlace. El inicio es donde se nos presenta la historia y aparece el problema. Es cuando recién aparece el problema, ¿no es cierto? El desarrollo es donde aparecen nuevos acontecimientos y en algunos casos aparecen nuevos personajes. Y el desenlace es cuando se logra la solución al problema. Por ejemplo, en el texto que leímos, que era el lugar más bonito del mundo, el inicio cuando el niño empieza a relatar, que empieza a relatar su historia, ¿no es cierto? Que le entrega el dinero a la abuela, que trabaja ilustrando zapatos, ¿no es cierto? Y el problema, ese es el inicio, cuando nos presenta la historia. El problema nace cuando el niño se da cuenta que quiere ir al colegio, pero él no sabe, ahí es cuando se termina el inicio y empieza el desarrollo. Ya, esa es la división. Cuando aparece el problema, termina el inicio y empieza el desarrollo. Y ahí es cuando el niño se da cuenta que quiere ir al colegio, porque ve a los niños que van al colegio y que se siente solo, y él empieza a pensar si decirle a la abuela o no si puede ir al colegio o no, ¿no es cierto? Ese es el problema que tiene el niño, el conflicto que tiene el niño. Y después, el desenlace nos dice que el niño encuentra una solución para su problema. ¿Cuál es la solución que encuentra para su problema? Es que empieza a buscar la forma de aprender a leer por sí solo. Y es lo que va logrando el niño. Entonces ahí tenemos el desenlace de la historia. De la misma manera, en el cuento que leímos sobre los animalitos que buscaban la forma de construir su casa, el inicio de la historia va a ser cuando nos relata que van los animales caminando por el bosque, ¿no es cierto? Y se da cuenta que se encuentran con el conejo. Ahí es cuando empiezan a agregar animales, es cuando empieza el desarrollo. Van apareciendo nuevos personajes que son el ganso, el conejo y el gallo, ¿no es cierto? Y después, cuando tienen la conversación con los animales, se unen al grupo, ¿no es cierto? Y después el desenlace sería la parte en la que logran llegar al lugar donde van a hacer la casa y se ponen a hacer la casa, que ese era el objetivo, ¿no es cierto? Y ese es el desenlace, cuando logran su objetivo, que es construir la casa, y se dan cuenta que todos los animales ayudan a construir la casa. Bueno, entonces también tenemos que saber qué es el problema. El problema puede ser una dificultad, un combate, una discusión. Rompe con el orden y la armonía. Nosotros tenemos un inicio que está relatándonos algo y este problema rompe con el hilo de lo que estaba pasando. Entonces, lo que hace el protagonista o le ayudan a hacer otros personajes dentro de la historia es volver a ese orden. Y esos hechos son las acciones. Son los hechos que se realizan para solucionar los problemas, para volver a la armonía. Por ejemplo, como siempre, Caperucita Roja. Caperucita Roja va y se pierde. Ahí está el problema. Se encuentra con el lobo. Ahí, cuando se encuentra con el lobo es cuando empieza el problema. Se pierde, le hace caso al lobo, desobedece a su mamá y ahí se pierde, ¿no es cierto? Ahí es cuando empieza el problema. ¿Y cuáles son las acciones que se realiza Caperucita? Vuelve a encontrar el camino, va haciendo acciones, ¿no es cierto? Distintas acciones, recoge las flores, todas esas cosas, pero cuando llega, ahí busca, en este caso, en el caso de la Caperucita, hay un tercer personaje que es el cazador, que le ayuda a volver a la normalidad. Es decir, bueno, según la versión, va a ser que el lobo desaparezca, ¿no es cierto? Que la abuelita y la Caperucita Roja se encuentren en buen estado. Esas serían las acciones que se realizan para volver. En el caso del cuento que leímos, el lugar más bonito del mundo, el niño empieza las acciones que realiza para poder solucionar su problema, que no es saber leer, es ir preguntándole a los clientes qué es lo que se lee, qué es lo que dicen los carteles, guardar el pedacito de periódico, ¿no es cierto? Esas son las acciones que realiza el protagonista para poder solucionar su problema. Ya niños, vamos a comenzar a hacer una actividad. Para eso necesito que vayan a buscar su libro de lenguaje, ¿no es cierto? Y lo vamos a abrir en la página 102 para leer en conjunto nuestro cuento.
van a pausar el video, sí, van a pausar el video y van a leer la lectura ustedes solitos primero, ¿ya? Y después van a ponerle play al video y lo vamos a leer en conjunto. Bueno, niños, vamos a comenzar con nuestra lectura. La lectura se llama, el relato, se llama La Guerra de los Colores. Es de Saúl Skolnick. Hemos leído algunos textos de él, espero que lo recuerden. Es este caballero, ¿no es cierto? Se ve ahí. Y dedicó gran parte de su obra a los niños y a las niñas, ¿ya? Hay un libro que él leyó que se llama El cuento de los derechos del niño, donde dentro de eso sale el cuentito que vamos a leer ahora. Dice: Azulandia era una isla en que todo era de color azul. Eran azules los hombres, el mar y los sillones. Azulados eran los conejos, azulinos los melones. En antiquísimas leyendas se decía que los hombres de otros colores vivían en remotas regiones del planeta, que remotas muy muy lejanas. Pero claro, no podía tratarse de seres humanos, sino de monstruos con los cuales ningún hombre podría convivir. Por esa razón, jamás habían osado navegar a más de 30 kilómetros de la costa. Osado es atrevido, ¿ya? Pero en Azulandia vivía Nil, un joven de ojos azules, y todo lo demás, claro, también azul. Muy valiente, cuyo mayor anhelo es deseo, ¿no es cierto?, era viajar mar adentro para comprobar si aquellas leyendas eran ciertas. Y ¿saben? Eran ciertas. Como unos 80 kilómetros viajando derecho por el mar, se encontraba Roginia, otra isla habitada por los rojinelos y en donde todo era de color rojo. Eran rojos los hombres, los bostezos, los erizos, rosadas las canciones y los computadores rojizos. Pero ellos también conocían las leyendas semejantes y también estaban convencidos de que solo los rojos podían ser humanos. Si acaso llegara a existir seres de otros colores, obviamente serían monstruos horripilantes. Horripilantes, que es algo muy, muy feo, niño, muy feo. Por esa razón, jamás habían osado navegar a más de 30 kilómetros de la costa. No obstante, en Roginia vivió una doncella de labios rojos, y claro, todo lo demás también rojo, llamado Grana, cuyo ferviente deseo era desentrañar aquellas misteriosas leyendas. Por ello, un día Grana partió navegando mar adentro en su rojo barco hasta llegar a 40 kilómetros de la costa, cosa que nunca nadie se había atrevido a hacer. Y vaya casualidad, ese mismo día y a la misma hora, el joven Añil, embarcado en su nave azul, se dirigió, ¿ya?, recto hacia lo desconocido y navegó mucho más allá de los 30 kilómetros. Pero entonces, ¡tierra a la vista! Y no es azul, gritó asombrado el vigía de Azulandia. Tierra a la vista y no es roja, vociferó extrañado el vigía de Roginia. Vociferó, gritó también, ¿ya? En efecto, frente a ambos barcos, que aún no se veían uno al otro, una pequeñita isla blanca se asomaba apenas sobre el mar. Tanto Grana como Añil se alegraron enormemente de su descubrimiento y, sin saber que alguien más lo hacía, decidieron desembarcar en la isla y tomar posesión de una nueva tierra. Pero les estaba reservada otra sorpresa. Habían transcurrido solo unos minutos cuando ¡Oe, oe!, gritó el vigía rojo enfocando su catalejo en un puntito en el horizonte, más allá de la isla recién descubierta, nadie a la vista. Y en ese preciso instante, ¡Eo, eo!, grita el vigía azul ajustando sus binoculares. Binoculares son unos lentes de larga vista para observar mejor una manchita en el mar más allá de la isla blanca. ¡Barco delante! Entonces los rojinelos pudieron ver la nave y unos especímenes azules que bajaban en ella. Especímenes son seres, ¿ya? Y los azulandeses vieron un barco y a las criaturas rojas que iban en él. Y en un solo grito escapó de todas las gargantas.
¡Horror! ¡Nos atacan los monstruos! El pánico se apoderó de ellos. Jamás había ocurrido algo semejante. Da vuelta la hojita. «Hombres de Azulandia», les habló Añil a los suyos. «Nos enfrentamos a seres desconocidos, pero no debemos temerle. Los pintaremos de azul para que parezcan humanos. Así es que, a bajar toda la pintura azul y las brochas que llevamos a bordo». En ese mismo instante, Grana arengaba es animaba, ¿no es cierto?, a sus hombres la idéntica manera, pidiéndoles, claro, que bajaran pintura roja. Ya en tierra, ambos grupos se encontraron y entonces ¡plum! ¡Cataplum! ¡Cataplum! Y los botes de pintura azul salieron disparados hacia las filas de los rojinelos. Y claro, los de pintura roja volaron hacia los azuletes. Así. Volaban las cosas azules, volaba la pintura roja. ¿No es cierto? Pero en ese momento, ¡oe, oe, eo, eo!, se oyeron de nuevo los gritos de ambos vigías. ¡Nave a la vista! En efecto, por un costado de la pequeñita isla que apenas se asomaba sobre el mar, una misteriosa nave que no era ni roja ni azul se acercaba. Ah, se los diré, provenía de Amarilis, una isla en la que todo era amarillo. Eran amarillos los hombres, las camas y los tenedores. Los hipopótamos eran rubios y ambarinos los olores. Ambarinos es color ámbar, ya una sustancia amarilla de perfume delicado. Pero ¿saben qué? En Amarilis también se conocían las leyendas de seres de otros colores, pero claro, si no eran amarillos, no eran humanos. Así de simple. Por eso no se les había interesado navegar a más de 30 kilómetros de la costa. Sin embargo, en Amarilis vivía Blondo, un joven de cabellos amarillos, y claro, todo lo demás también amarillo, que siempre había querido viajar más allá de los límites conocidos de su mar, pues ardía en ganas de conocer lo que allí pudiera existir. Y al igual que Grana y Añil, Blondo se sorprendió al descubrir la pequeñita isla blanca, que se asomaba apenas sobre el mar. Pero su sorpresa fue mayor cuando su vigía vio a larga distancia dos navíos que, no eran amarillos y, sus ocupantes tampoco. «Está tripulado por monstruos», gritó. Blondo y su gente, horrorizados, bajaron a tierra provistos es equipados, de brochas y tarros de pintura amarilla, a fin de pintar a aquellos extraños seres que, por lo menos, parecían hombres. Y así se armó la batahola. Batahola es una bulla grande, ruido así grande, como cuando ustedes se ponen desordenados en la sala, eso es una batahola. A brochazo limpio, pinceladas iban y venían coloreando caras, cuerpos y ropas, tarros amarillos, rojos y azules. Surcaban el cielo. Surcaban es que se cruzaban, ¿no es cierto? Así, para un lado y para otro. A veces, dos de ellos chocaban en el aire y ¡plum! Los colores se mezclaban. Aparecieron primero los verdes, anaranjados y violetas. Muy pronto, los siguientes, los castaños y los grises. Y luego cientos de otros tonos que ni siquiera tenían nombre. Sucedió que en medio de la batalla, Grana, Añil y Blondo se encontraron justo en el centro de la pequeñita isla que asomaba apenas sobre el mar y se miraron. «¿Qué cosas son ustedes?», preguntó Grana bastante desconcertada. «Yo no soy una cosa», dijo Añil de Azulandia. Respondió el azulandés tan confundido como la muchacha. «Y si deseas saber por qué soy, yo te lo diré. Como soy azul, soy un hombre. Yo soy Blondo de Amarilis y siendo mi color el amarillo, yo sí soy un hombre de verdad», contestó el joven amarillo. «¿Pero tú qué eres?», le preguntó a su vez a la niña. «Yo soy Rojinia y me llamo Grana, y como pueden ver, soy de color rojo. Así es que si aquí hay alguien humano, esa soy yo». «Yo soy el humano aquí», afirmó Añil. «El humano soy yo», afirmó Blondo. Pero entonces los tres volvieron a mirarse y sin poder evitar comenzaron a reírse.
Lo divertido fue que también sus tripulantes hicieron lo mismo al mirar no solo a los oponentes, sino que a sus propios compañeros, pues ahora era imposible diferenciar rojinelos, azulandeses y amarillos. Todos estaban cubiertos por una mezcla de pinturas. Y no solo ellos, también la isla y los barcos. Parece, dijo Añil, comprendiendo lo sucedido, que no es el color lo que nos hace humanos. Entonces cada uno volvió a su isla con su barco cargado de pinturas, de todos los colores, para demostrarle a sus pueblos aquella simple verdad. Ya, niños, vamos a ver las 3 partes, ¿no es cierto?, que habíamos visto en las narraciones: inicio, desarrollo y cierre. El inicio va a ser cuando los personajes que escucharon una leyenda deciden partir y viajar en barco. Ahí es donde está el inicio. ¿Cuándo se rompe el inicio y empieza el problema? Cuando llegan a la Isla Blanca y se dan cuenta que hay otros barcos de otros colores. Después, en el desarrollo, aparece el barco amarillo, ¿no es cierto? Van apareciendo más cosas y ahí cuando se empieza a pelear, se empiezan a tirar pinturas de colores. Y el desenlace va a ser cuando por fin se encuentran cara a cara los personajes y se dan cuenta que ya están pintados de todos los colores posibles y se dan cuenta al final que en realidad todas las personas, independiente de su color, van a ser humanos. ¿Ya? ¿Qué va a quedar? Van a hacer la actividad de la página 106, la 1 y la 2, de la 107, la 3 y la 4, y de la 108, la 5, la 6 y la 7. ¿Ya? Eso lo vamos a revisar en el próximo video. Hasta pronto. Espero que estén muy bien y que les haya gustado la clase de hoy.